Buenas noches queridos argentinos de todas partes del país. Bienvenidos a la emisión de Economistas acá en la TV Pública. Buenas noches, señor Ramiro Castiñeira. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Muy bien. Acá arrancando el mes del Mundial. Exactamente. ¿Cómo te preparás para eso? Bueno, con expectativas. ¿Sos fanático de esos que te pones la gorra, la camiseta? En los momentos del Mundial puede ser que sí. Bueno, que te vamos a ver un día entonces con la gorrita, la camisetita. Podemos venir un día, ¿no? Con el cotillón. Si llegamos a la final. Muy rígido, ¿viste? Le cuesta, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Hoy estaba con ganas de hablar un poco del consumo, Ramiro. Vos sabés que en la última semana en los medios se produjo como una gran discusión, una gran polémica y debates, sobre todo en los medios un poco más opositores, Sí. como la debacle de la economía de guerra porque había un informe de una prestigiosa consultora privada, Sentia, que decía que el consumo había caído algo así como el 4 o 5% interanual. Me puse a investigar un poco con su titular, Osvaldo del Río, un tipo realmente de primera, como decimos nosotros, un tipazo, que además de saber mucho, tuvo la amabilidad y la gentileza de ilustrarme sobre la metodología. Lo primero que debemos decir es, cuando el INDEC habla del consumo, no se refiere al supermercado nada más. O sea, el consumo que se registra cuando hacemos el cálculo del PBI, que en el caso del año pasado dio un 8% de crecimiento en el año 2025. Y te anticipo que el FMI dice que este año la economía va a estar creciendo 3,5% y el consumo un 3%. Bueno, a propósito de esto, en un par de semanas vamos a tener el dato del PBI del primer trimestre del 2026. Exacto. Que lo va a dar el INDEC, y ahí dentro de ese cálculo están las inversiones, está la actividad industrial y por supuesto que está el consumo. Que el consumo está en máximos. En el registro ya de lo que fue el primer trimestre está en máximos. Bueno, eso lo vamos a ver con certeza en un par de semanas, pero del 2025 ya sabemos que fue un 8% el crecimiento. Entonces la gente dice, ¿cómo puede ser? Sentia dice que cayó, no sé, el 3%. A ver, Sentia nació como una consultora para prestarle servicios a las marcas de su posicionamiento y su participación en el mercado. No para ofrecerle datos a la sociedad o a los economistas de cómo venía el consumo o el consumo masivo. Digo esto porque es importante para cuál es tu propósito o cuál es el destino de tus informes. La segunda cosa que tenemos que decir es que el consumo que registra Sentia tiene que ver con los productos empaquetados. Aquellas cosas que vos vas al supermercado y que tienen un QR, un código de barras, no incluye a los frescos, ni a las verduras, ni a las frutas, ni a la carne. No incluye la ropa. Viste que muchas veces vas al supermercado y hay una góndola entera para poder comprar productos textiles. Hay un montón de cosas que no incluye. Sí están incluidos dentro de lo que el INDEC llama consumo general o consumo principal, donde además están los autos, están las motos, están los viajes. Si consumís energía eléctrica o transporte, también está ahí, porque todo eso es consumo. Y lo más importante que quería destacar antes de irme a la pantalla gigante con mi amigo Ramiro, es que el crecimiento interanual que está registrando el consumo electrónico, el e-commerce, es de entre un 20 y un 30% por año. Yo estuve viendo el balance de Mercado Libre del primer trimestre, registró un crecimiento del 25% en el primer trimestre. A un crecimiento de la pandemia para acá, que se viene dando de entre el 20 y el 30% anual, porque cambian los hábitos de consumo, porque la gente no quiere salir tanto de su casa, porque le resulta cómodo y conveniente pedir desde el celular o desde la computadora y recibirlo en la puerta de su casa, eso no se está registrando correctamente en las mediciones tradicionales. Y por lo tanto ya no podemos hablar de que represente apenas un 5% del consumo general. Eso seguramente hoy en día debe estar más cerca de un 15% del total de las compras que tenemos en Argentina. Pero no solamente de consumo tradicional o electrónico vivimos los argentinos, sino también de las exportaciones, señor Ramiro Castiñeira, ¿o no?
A ver, hoy el Banco Central logró comprar ya 10.000 millones de dólares, estamos hablando, ¿no? En lo que va de los 5 meses. Entonces, en el primer gráfico vamos a ver justamente este nuevo logro del Banco Central. No, estas son las exportaciones, el primer gráfico. Bueno, igual acá en el gráfico de las exportaciones está mostrando que Argentina está logrando, este año en particular, exportaciones por más de 100.000 millones de dólares. Y esto es récord por no solo de la cosecha de trigo, maíz y soja, por ejemplo, están máximos, ¿no? Sino también de minería, sino también de petróleo y gas. Todo está en récord lo que son los niveles de producción, pero obviamente ahí en el contexto internacional está empujando los precios para arriba. Entonces, toda la combinación de producción récord con precios internacionales buenos está llevando un aumento de las exportaciones no menos del 20%, llevando un total al que Argentina posiblemente este año supere los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Esto habla un poco del cambio de modelo, ¿no? Del país, de alguna manera, Ramiro. Es como que el motor de la economía durante los 20 años del kirchnerismo era el consumo interno, los planes platita, el keynesianismo, el darle a la gente artificialmente y nominalmente billetes para que vaya a gastar. Y hoy la locomotora del tren económico son las exportaciones. Y el crecimiento económico que generan las exportaciones es lo que vamos a ver como un reflejo de este cambio de la Argentina en los próximos años. Es más, te diría que Argentina apagó el motor, porque Argentina se hizo grande justamente exportando, pero para la década de 1920, 1930, apagó el motor de las exportaciones y arrancó con el placebo del gasto público. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque hay muchas generaciones que no lo saben. A pesar de que deberían estudiar un poco más de historia económica, que no lo saben. Nosotros ya habíamos sido el gran exportador para el mundo. Solo que en esa época éramos el granero del mundo. Y ahora estamos aspirando a ser algo más que el granero del mundo. Es como que Argentina está volviendo a su origen, ¿no? O si querés, está nuevamente prendiendo el motor de las exportaciones. Y acá esto lo refleja, que por primera vez estamos llegando a 100.000 millones de dólares de exportaciones. Ayudó el contexto internacional, pero eso no le quita que las cantidades están en récord. Pues ya te estaba marcando. Es maíz, soja, trigo, girasol, petróleo, gas, incluso yerba mate. Argentina está en un momento donde los récords de producción son por todos lados y que baña, y si querés, a todas las regiones del país. En Patagonia el petróleo y el gas, en el centro del país lo que es el campo, en el norte lo que es la minería. O sea, Argentina nuevamente prendió el motor de las exportaciones en todo el país. Vos sabés, Ramiro, que no quiero spoilear a nuestro primer invitado, Daniel González, el secretario de Coordinación de Minería y Energía del Ministerio de Economía. Nada menos, ¿no? Si hay algún área estratégica hoy, es esa. Es donde está el motor, ¿no? El motor de las exportaciones. Exactamente, pero quiero preguntarle, yo creo que debe estar por ahí en el estudio, que vaya preparando la respuesta, porque estoy muy entusiasmado con el tema del Super RIGI y cómo podemos dar una segunda onda a las exportaciones, ya no solamente de gas, de petróleo, de litio y de minería, sino de laminados de cobre, de fertilizantes a partir del gas. Es decir, empezar de baterías de litio y no solamente de litio. ¿En cuántos años nos podemos transformar, además de un gran productor y exportador de materia prima, en una gran potencia industrial a partir de esas ventajas competitivas que nos da nuestra riqueza en recursos naturales? Mira, esto recién arranca en el sentido, por ejemplo, España exporta entre bienes y servicios 500.000 millones de dólares. Wow. Entonces, cuando nosotros recién estamos 100.000 millones de dólares, te está mostrando que Argentina tiene un potencial enorme. Porque incluso con España también somos más o menos en torno a casi 50 millones de ahora en este es el momento en el cual me gusta irritarlo a mi coconductor Ramiro Castiñera, porque a él no le gusta hablar de la enfermedad holandesa que generan las exportaciones. No lo puedo creer que economistas digan enfermedad al aumento de exportaciones.
se enoja, ustedes no pueden entender. Sí, querido, porque cuando las exportaciones crecen mucho, hay una depreciación natural del tipo de cambio y eso en la transición ha complicado a muchos países que nos antecedieron en este Pero proceso. vos fíjate el peligro que conlleva eso, primero muy latinoamericano. Yo nunca creo que en España hayan dicho que aumentar a 500.000 millones las exportaciones es producto de una enfermedad o se compara con una enfermedad. Fue muy latino esa cuestión, muy de justamente lo que terminaba esa idea, es lo que busca es justamente ponerle cupo a las exportaciones. ¿Sabes lo que te salva? Tu segundo gráfico de las reservas, que todavía tienen bastante espacio para seguir creciendo. A ver si lo tenemos. Mira, acá está el gráfico de las reservas. ¿Cómo fueron gracias a este nuevo contexto? Gracias a una Argentina que está exportando, fíjate cómo aumenta las reservas del Banco Central. Este gráfico marca desde la llegada del nuevo gobierno, ¿no? Desde fines del 2023, que pasó de 21.000 millones de dólares a 48.000 millones de dólares. Es decir, el aumento de las exportaciones son 27.000 millones de dólares. Aún eso, haciendo todos los pagos de deuda que hubo en el medio, porque este gobierno no tuvo acceso a los mercados, entonces compró, y de hecho vamos al siguiente gráfico, que va a mostrar cuánto estuvo comprando el Banco Central, porque podría haber aumentado mucho más. Acá en enero, febrero, marzo, abril, en lo que va del año ya compró 10.000 millones de dólares. Y decime, te pregunto porque tenemos que ir cerrando para recibir a nuestro primer invitado. Sí. ¿Estos 10.000 millones los podremos acumular esta vez o los vamos a tener que gastar en pagar deuda otra vez? Ahora en julio hay un nuevo vencimiento. Cruzamos los dedos de que el Toto tenga todo medianamente blindado con los acuerdos con los bancos internacionales y con las garantías como para poder refinanciar esa deuda y no tener que pagarla con las reservas. A ver, el gobierno nacional tiene superávit primario, con esos superávit fue comprando para los dólares intereses, sí. Y los dólares lo dejó en el Banco Central. Pero tenés capital también. Sí, tenés vencimiento de capital. Claro, pero bueno, lo bueno es que el punto no menor es que el gobierno con su superávit fue comprando todos los dólares, entonces no es necesario ni la maquinita ni nada, es directamente con recaudación que fue comprando los dólares que traían los exportadores y lo dejó en el Banco Central y bueno, ahora viene en julio el pago de la deuda de lo que había renegociado en su momento Alberto Fernández cuando tapó la mitad de la hoja. Recuerden cuando hizo la renegociación de la deuda durante su gobierno, presentó cómo venían los vencimientos y ahí estaban los vencimientos que finalmente que hay que afrontarlos ahora. ¿Te parece que vayamos a recibir a nuestro primer invitado? Dale, espectacular. Placa, señor director. Nuestro primer invitado es el señor Daniel González, es el titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación. Daniel, un gusto tenerte aquí con nosotros en Gracias. Economistas. Gracias por la invitación, No, Antonio. un placer. Ramiro, un placer estar acá. Estás en un momento, ya te digo, estás adelante, las exportaciones están lideradas hoy por el petróleo, por la energía, por la minería, y estás ahí liberando el mercado y en todas estas cuestiones. ¿Cómo fueron estos 2 años? Estamos todos en un momento bisagra en Argentina. Sí, a mí me tocan sectores muy pujantes, energía y minería, y me toca el RI también, que también es un motor de crecimiento. Y yo estoy contento porque creo que el sector privado está reaccionando a toda esta desregulación, a todo este nuevo rol del Estado, decir me corro y creo las condiciones para que ustedes inviertan y la verdad que están invirtiendo. Así que... A mí me encanta la evolución de la acción de YPF porque refleja lo que está pensando el mercado a la expectativa hacia adelante, ¿no? Hace 4 años atrás la acción de YPF valía $3, hoy la acción de YPF está llegando a $55. En solo 4 años multiplicó más de 15 veces su valor. Y Perdón. eso obviamente también la empresa y todo el sector. Me gustaría también recalcar que en el día de ayer, si no me equivoco, recibimos la noticia de que en Estados Unidos se había confirmado en segunda instancia que se rechazaba el pedido de Buford en relación La apelación, sí. a la apelación, lo cual nos deja casi muy cerca de que todo este litigio finalmente termine en la nada, beneficiando muchísimo a la empresa YPF, ¿no? No, YPF está haciendo un gran trabajo, no hay ninguna duda. Creo que es el líder de una industria donde son muchas las compañías que están haciendo también un gran trabajo.
de alguna manera desarrollando un recurso como es Vaca Muerta, que es de clase mundial, realmente. O sea, es lo que tenemos, la bendición que tenemos de tener el recurso es espectacular, pero si no tuviéramos las condiciones que tenemos ahora, porque el recurso está hace mucho, Sí. El nivel de inversión ahora, hoy hablaba en diputados y decía, ojo, porque la inversión promedio en Vaca Muerta de los últimos 3 años es 50% más alta que los 3 años anteriores. Y yo creo que en los próximos años va a ser 50% más alta que la de ahora. O sea, esto sigue creciendo, estamos viendo solamente la superficie, estamos rascando la superficie de lo que es Vaca Muerta. Y ahí en el RIGI, que ya hay, ¿no? En carpeta hay 140.000 millones de dólares, estamos hablando de 20 puntos del PBI, puede ser la cuarta ola más importante de inversión que tuvo la historia argentina. Dentro del petróleo, esos 140.000 ya hay aprobado en energía particular, en petróleo y gas, ¿cuál es el monto más o menos? Y tenemos 39 proyectos aprobados, presentados en el RIGI, hay aprobados 17, mañana tenemos un comité evaluador, vamos a ver 2 más, la semana que viene vamos a ver 3 más, así que vamos a acelerar un poquitito. Como dijiste, cerca de 140.000 millones de dólares de inversiones totales. La mitad de los proyectos son de minería, la mayoría de la otra mitad son de energía, o directamente de energía, o de la infraestructura necesaria para que se desarrolle la energía. Nada que sorprenda a nadie, porque el RIGI fue de alguna manera diseñado para esos sectores, fue pensado para eso. Por eso es que ahí es donde entra el Super RIGI, que es decir, una evolución natural. Pero antes de ir al Super RIGI, déjame hacerte un desafío del RIGI. A ver. Hay como una cierta idea, no tanto de la lentitud en la aprobación de los proyectos presentados, que ya Toto nos dijo que le iban a imprimir una velocidad nueva, y me parece bárbaro. Sí. Me imagino que te la debe haber trasladado. Pero sí hay una crítica, o un cierto consenso de crítica, en la velocidad de implementación de las inversiones ya aprobadas. O sea, si se aprobaron 30.000 o 25.000 o los que fueran, todavía el monto que ya efectivamente se concreta y se empieza a ver en proyectos concretos, parece muy bajo. Sí, la he escuchado, la crítica. No sé si la comparto porque buena parte de los proyectos son proyectos de ciclos largos, ¿no? Donde es injusto pensar que los primeros 6 meses vas a tener un boom de inversiones. Pero hay una cantidad de otros proyectos. Hoy estuve, por ejemplo, inaugurando una estación transformadora, o el aumento de capacidad de una estación transformadora en Ezeiza, que viene de un proyecto eólico que ya está, hay un proyecto solar que ya está, el oleoducto Vaca Muerta Sur debe estar arriba de un 60% de avance. No, hay proyectos que están avanzando a un ritmo frenético, a un ritmo que nunca vimos en que en los Argentina. primeros 2 años creo que tiene que ingresar el 30%. El 40% del mínimo, con lo cual la mayoría de los proyectos califican un mínimo de 200 millones, con lo cual tienen que entrar 80 millones de dólares en los primeros 2 años. Eso está sucediendo. Una pregunta, ¿no? Porque Argentina perdió el autoabastecimiento energético, después lo recuperó, hoy estamos con superávit, más de 11.000 millones de dólares se espera este año, pero se va a profundizar, va a aumentar. ¿Cuándo empieza Argentina a exportar gas? Bueno, es que es una diferencia grande con el petróleo. Hoy Argentina produce cerca de 900.000 barriles diarios de petróleo, pero consumimos localmente 550.000. Entonces vos decís, bueno, exportamos 350. Pasa que el petróleo lo pones en especificación a salida del yacimiento, lo evacuás y lo metés arriba de un barco y a otra cosa. Con el gas no es así. El gas, para exportarlo en cantidades grandes, si no es por los gasoductos que van básicamente a Chile, vos tenés que licuarlo. Eso significa comprimirlo 600 veces, enfriarlo a menos 160 grados centígrados. Eso es un proceso industrial que está en proceso, valga la redundancia. Esos barcos que teóricamente pueden hacer la licuefacción, Sí. ¿te aceleran lo que sería, en vez de construir una planta, Totalmente. traer un barco y que te procese eso? De acá a un año, Antonio, poco más de un año, estamos licuando gas. En 2 años se duplica, más que se duplica, la licuefacción que vamos a tener dentro de un año. Y después tienen que entrar los proyectos que son más grandes, también licuefacción flotante de YPF. O sea, vamos a un proceso flotante, digamos. Bueno, inicialmente sí, los primeros proyectos están yendo a un proceso flotante que es natural de donde venimos en Argentina. Es difícil meterte en un proyecto industrial a construir una planta que te va a tomar 4 o 5 años. Es más difícil obtener el crédito para eso. Entonces, yo creo que es un proceso natural
Es posible que si estamos teniendo esta misma charla en 5 años estemos hablando del primer proyecto onshore. Eso podría pasar. Ahora, todos estos proyectos juntos, estamos hablando que estás exportando 20.000 millones de dólares de gas natural licuado de acá a 5 o 6 años. Es impresionante, ¿no? Y en minería, porque en minería Argentina tiene una enorme oportunidad que siempre le dio la espalda. Ahora estamos de frente. Estamos de frente, no le damos la espalda. Creo que la ley de glaciares ayuda un montón y es una buena forma de mostrar cómo el presidente y esta administración están comprometidísimas con el desarrollo de todos los recursos naturales, incluyendo la minería. Y ahí tenés que separar. Tenés el litio, que es una realidad. Ya hay 7 proyectos de litio en producción. Hay otros 6 más al menos que han aplicado al RIGI y que seguramente tendrán aprobación en algún momento en el futuro cercano. Así que el litio es una realidad. El RIGI ayudó mucho porque recuerden que el litio fue de $80.000 la tonelada a 8.000. Sí. ¿No? Y los proyectos no se pararon, no se ralentizaron, justamente porque eso coincidió con el ingreso de este régimen de incentivo. Así que litio va para adelante. El cobre es otra historia, es un tamaño más grande que el del litio, la oportunidad. Los proyectos son inmensos. Es una de las reservas más grandes del mundo. Sí, exactamente. Argentina, en pocos años, no sé, tan pocos en minería, nada es poco, ¿no? Los plazos son larguísimos. Pero va a estar entre los principales productores de cobre del mundo, ¿no? Entonces hay 2 o 3 proyectos de clase mundial que han solicitado su ingreso al RIGI, todavía no han sido aprobados, pero no vemos ninguna razón por la cual no vayan a ser aprobados. En ese sentido, y ahora sí, volviendo al Super RIGI, que soy como un gran entusiasta del Super RIGI. Qué bueno. ¿Decís que nos podríamos transformar en un plazo razonable en una potencia industrial a partir de los recursos naturales, como pensar en los fertilizantes en base al gas, pensar en los laminados en base al cobre o en las baterías en base al litio? ¿Le ves una viabilidad o pensás que esto es más que nada para inteligencia artificial y energía eléctrica? No. El Super RIGI está pensado para industrialización de recursos naturales. Si vos lees el proyecto de ley que presentamos, que hoy lo fuimos a defender a diputados, habla específicamente de proyectos industriales o tecnológicos, podría ser también, no lo dejamos afuera, y dice algo así como que produzcan una transformación de la matriz productiva nacional. O sea, realmente es un proyecto que lo que busca es que toda esa movilización de recursos naturales y de infraestructura que permitió el RIGI, pensar en una etapa siguiente de Argentina y que eso se transforme en más valor agregado, mayor empleo, mayores exportaciones aún de todo lo que acabamos de hablar. Eso tiene que pasar por el Congreso todavía, ¿verdad? Sí. Recién fue presentado hace pocas semanas, entró por diputados. Hoy tuvimos la sesión informativa. ¿Cómo te fue? Bueno, yo creo que bien, creo que pudimos explicar de qué se trata, pero bueno, el que está en contra. Ahora, y no quiere escuchar mucho. Me gustaría por ahí explicarle más a los televidentes que a los diputados, que como vos decís, a veces tienen sus prejuicios ideológicos, porque muchos hablan de regalarle impuestos a las nuevas industrias o las inversiones. Y se están olvidando un poco del concepto del costo de oportunidad, ¿no? Acá nosotros no le estamos bajando impuestos a industrias o a empresas que ya existen, sino que estamos diciendo, che, hay un montón de industrias que no existen en la Argentina, que ya están instaladas en otros países del mundo, que querríamos que vengan acá y que para traerlas a un país que tiene un historial complicado, tenemos que ofrecerle algo. Entonces es una oportunidad enorme versus cero. Bueno, parece obvio, ¿no? Esa misma discusión se tuvo en el RIGI. Y yo hoy usaba un ejemplo en diputados, le decía, miren, hay una mina que es Pachón en San Juan, que fue descubierta hace más de 60 años, que tiene un estudio de factibilidad hace casi 30 o más de 25 seguro, donde el dueño actual la compró hace 12 años o 13 años y nunca se tomó una decisión definitiva de inversión. No. Ahora se está tomando, entra en el RIGI. Entonces, más que pensar cuál es el costo fiscal para adelante, pensemos cuál fue el costo fiscal de empleo, de mejora la calidad de vida de una cantidad de gente en San Juan de no haber hecho nada los últimos 50 años, ¿no? Entonces, esa misma lógica nosotros la aplicamos al Super RIGI. Y lo que decimos es,
estamos hablando de proyectos que no existen en la Argentina, porque dice el Super-RIGI es industrias nuevas. Claro. Entonces, proyectos que no existen. Entonces, hablar de costo fiscal, sinceramente, es delirante, porque realmente no existe. Dice, bueno, pero podrían haber existido. Y qué sé yo si podrían haber existido. Yo miro para atrás y digo, che, pero no estuvieron. Entonces, es cierto que lo que estamos proponiendo es una alícuota de impuestos a las ganancias realmente baja, del 15%, es lo más bajo que se puede, estando dentro de las normas de la OCDE. Claro. Pero lo que no entiende alguna gente es que estamos compitiendo por estos proyectos con todo el mundo. Claro. Con todo el mundo estás compitiendo. Bueno, sin ir más lejos, ya hay plantas de baterías de litio en Brasil, por ejemplo. Y regímenes de promoción hay en todos lados. Claro. Hoy les mostraba, decía, che, ojo, Australia, o sea, tiene un régimen de promoción para el procesamiento de minerales críticos. Y digo, nosotros no estamos en el mapa de muchos de estos proyectos. Lo que quiere el Super-RIGI es ponernos en el tope de la lista, cosa que la próxima vez que alguien tiene que decidir hacer un cracker petroquímico en el mundo, diga, che, en Argentina se puede hacer. Un data center también, ¿por qué no? Un proyecto de hidrógeno verde, un reactor modular pequeño. Hay montones. Vos hablaste de procesamiento de cobre, refinación, laminado de cobre. Montones de ejemplos. Lo que no queremos en el proyecto de ley es restringirlo, porque realmente no sabemos cuáles van a ser esos proyectos. Paraguay tiene un régimen de promoción a las exportaciones que sería el Giga-RIGI. Estamos hablando de que cobra extremadamente pocos impuestos si la empresa va nada más que a exportar. Bueno, ya de por ¿no? sí cobra muy pocos impuestos Paraguay. Bueno, por eso. Que vaya. Voy al punto de que Argentina tiene que competir en un mundo donde muchos países están compitiendo para que las multinacionales vayan a instalarse, a producir. Y no solo en Europa, sino también en Sudamérica y Argentina. Dentro del Mercosur también está la competencia. Entonces no se puede desligar la discusión donde justamente grandes multinacionales dicen, bueno, donde esté en la mejor cuestión tributaria y donde haya más libertad, listo, iré para allá. Sobre todo si es un país donde la macroeconomía vuelve a estar en orden. Exactamente. Entonces, este es el complemento que estamos necesitando. ¿Sabés, Ramiro, que la mayoría de las empresas, y ponerle que en el RIGI han entrado 60% empresas extranjeras, 40 locales, o sea, muy repartido. Pero la mayoría de las empresas, sobre todo las extranjeras, lo que más valoran del RIGI no es tanto si la alícuota de impuestos a ganancias es 25 o si estás exento derechos de exportación a partir del tercer año, es la estabilidad fiscal y regulatoria de 30 años. Vos creo que lo mencionaste antes, Antonio. En esta Argentina, poder decirte, mirá, nosotros, por una ley que pasó por el Congreso, te garantizamos que durante 30 años las condiciones que estás teniendo hoy no se tocan, es de un valor inmenso. Entonces, esas cosas las replicamos en Super-RIGI. Decimos, mira, todo lo que funciona en el RIGI, porque la verdad funciona mucho, vamos a replicarlo. Cortar y pegar, Cortamos y pegamos las cláusulas de resolución de disputas, de garantías, todo lo que podíamos. Decimos, es más, el nombre, dijimos Super-RIGI, no lo pusimos muy creativos. Dijimos, che, esto funciona. Y te hago la pregunta sobre la ley de biocombustible que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Sí. ¿Cuáles son los principales puntos y cuál es el debate hoy? Bueno, hoy está la discusión en Senado, también tuvimos que ir a defender uno de los proyectos. Básicamente el proyecto que nosotros defendemos, porque está muy en línea con lo que venimos trabajando hace más o menos 2 años y que busca el mayor consenso posible entre todos los actores del sector de biocombustibles, implica un aumento del corte del etanol en nafta del 12% al 15% y un aumento del corte del biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10%. El etanol en nafta no es muy complicado porque el costo del etanol y del fósil de la nafta son comparables. El biodiesel sí es complicado, porque si yo tomo precios del petróleo anteriores a la guerra, el biodiesel es 80% más caro que el fósil. Entonces realmente nos oponemos a aquellos proyectos que piden duplicar el corte, llevarlo al 15%, porque eso implica que el gasoil en Argentina, para el campo, para todo el transporte, incrementa en términos reales y estructurales su costo. Decimos, che, ¿quién está mirando al consumidor? Estamos mirando solamente cuáles son los intereses de los productores de biodiesel. Nos importan, pero nos importan mucho más los 48 millones de argentinos saber a qué precio estamos consumiendo los combustibles. Entonces, presentaron en el Senado un proyecto que nosotros apoyamos, que además fomenta la competencia
para hacerse de esos cortes. El productor del biocombustible, ya sea el etanol o el biodiesel, se lo tiene que vender a las petroleras que lo mezclan con sus combustibles, hoy a un precio regulado por Secretaría de Energía. No solo el precio, con un cupo que tiene que fijar la Secretaría de Energía. Nosotros no creemos en eso. ¿Y el proyecto modifica eso? Modifica eso, competencia desde el día 1. Se libera el precio. Se libera el precio para el etanol el día 0 y el biodiesel hacemos un phase out en los próximos 4 o 5 años, porque hay una cantidad de empresas pequeñas que están en ese sector y que nosotros decimos, no nos interesa que nadie se quede sin trabajo, te damos un tiempo para reconvertirte, pero al final del día tiene que ser el biodiesel más barato posible, porque eso es lo que todos pedimos, ¿no? Que baje el costo argentino. Bueno, el biodiesel, si hay algo, perdón, el gasoil, si hay algo que consumimos todos, en forma directa o indirecta, es el gasoil. Porque uno puede decir, bueno, la nafta que no tiene auto no la consume. El gasoil lo tenés implícito en cada producto que consumís. Exactamente. Daniel, última pregunta, pues nos tenemos que ir a una pausa. ¿En tu área también se regula el costo de la energía doméstica, domiciliaria o no? Sí. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos hoy por hoy, tanto en términos de gas o de energía eléctrica, de los valores no subsidiados, digamos? Bueno, cerca o lejos son términos relativos. Si comparamos con lo que la herencia, recibimos, claro. Y la demanda en Argentina pagaba menos del 30% del costo de la energía. Ahora estamos pagando de promedio 65-70. Espero estar sobre fin de año arriba del 70. Ha sido un incremento grande. Yo creo que el gran desafío que tenemos todos es bajar el costo de la energía. Entonces, en la medida que tenemos toda esta disponibilidad de gas natural, baja el costo no solo del gas que llega a tu casa, sino de la energía eléctrica que se genera a partir del gas natural. Cada día vamos a necesitar menos gas natural licuado importado, que es caro. Cada día debiéramos necesitar menos importación de energía eléctrica, fundamentalmente de Brasil. Entonces, en la medida que bajemos el costo de la energía, que no es fácil y que nos toma tiempo y que obviamente en un contexto de guerra y precios de commodities al alza, 2026 no es el año de la baja, nos va a ser más fácil terminar de achicar esa diferencia. Pero los subsidios van para abajo, no solo eso, sino que pusimos en práctica un plan de subsidios focalizados. Decimos, bueno, vamos a subsidiar al que realmente lo necesita, cuando lo necesita. ¿Qué sentido tiene que te subsidie el gas en el verano? Claro. Entonces el gas te lo subsidia en invierno. La energía eléctrica, bueno, en verano y en invierno, porque hay gente que usa energía eléctrica para calefaccionarse. Ahora, en primavera y en otoño, te subsidio la mitad o menos. Contracíclico, tiene sentido. Daniel, muchas gracias por visitarnos y te esperamos pronto. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias por la invitación. Vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Si pasa lo que todos queremos que pase, agarro esta calle y camino 50 kilómetros todo derecho. Listo. ¿Estás buscando una piscina, campeón? No. Si compras un TV Noblex de 100 pulgadas y pasa lo que todos queremos que pase, te damos el doble de lo que pagaste. Noblex. ¿De dónde viene esta sed? Con la mano, la melena, la cadera, la cintura que se quiebra, que te hace. Tan brama que la noche empezó. Dame brama, el calor ya subió. Necesito una brama helada. No es cualquier sed, es sed de... NBA, aprovecha las ofertas impresionantes. Fideos Cuisine & Co, 869 pesos. Tomate Don triturado Cuisine & Co, 1729 pesos. NBA, estás ahorrando bien. Si pasa lo que todos queremos que pase, agarro esta calle y camino 50 kilómetros todo derecho. Listo. ¿Estás buscando una piscina, campeón? No. Si compras un TV Noblex de 100 pulgadas y pasa lo que todos queremos que pase, te damos el doble de lo que pagaste. Noblex. Elegimos creer en que el golazo tarde o temprano va a llegar. Gana viajes a Estados Unidos y muchos premios más. Leo, ¿sos vos? Ratón, ¿vos también? Dame un Gancia y disimulá. Elegimos creer, elegimos Gancia. ¡Necesito que llegar!
Bueno, aquí estamos con nuestro próximo invitado, Alejandro Katterberg, que me enteré que además es economista, por supuesto, consultor político y el presidente de Poliarquía, una de las consultoras, yo diría probablemente la consultora más prestigiosa en todo lo que tiene que ver con muchas de las predicciones que se siguen en los ámbitos de medios de comunicación, pero del establishment también, sobre todo dos índices particularmente que tienen que ver con, bueno, ya nos vas a explicar vos mejor que lo que puedo hacerlo yo, el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza del gobierno, el primero de los cuales aparentemente tiene una correlación fabulosa con las posibilidades electorales de los gobiernos en cada momento. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, soy economista, aunque no ejerzo de tal, pero en Poliarquía básicamente hacemos una enorme cantidad de seguimiento de investigación social, de seguir cómo está el humor de la sociedad. Y entre muchas de las cosas que hacemos hay una serie de indicadores que hace mucho tiempo hacemos. Y como los economistas sabemos, a las series de tiempo no tenés con qué matarlas, ¿no? Entonces podrás tener volatilidad, podés tener ruido un mes al otro, alguna varianza que otro, pero cuando vas viendo las series largas no tenés con qué darle. El índice de confianza del consumidor lo desarrollamos junto con Federico Sturzenegger, cuando Federico era el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, te estoy hablando año 98. Wow. Y el índice de confianza del gobierno lo inventé yo unos años más tarde y lo hicimos también con la Universidad de Itela. Básicamente lo hacemos en Poliarquía y la Universidad de Itela lo El del consumidor tiene una muestra amplia, entiendo yo. El del gobierno está más dirigido hacia el establishment. No. Son ambos encuestas que se hacen todos los meses a la sociedad argentina. Ah, la sociedad, ok. ¿Y por qué da tan distinto uno del otro? No dan distinto. ¿No? Digamos, miden distintas cosas. Una cosa es cuando uno le pregunta a la gente sobre variables económicas, expectativas económicas, otra cosa cuando le pregunta a la gente sobre qué piensa del gobierno, si hay o no transparencia, si hay o no eficacia, si hay o no capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo estuvo evolucionando justamente estos dos? Para decirle a la gente que quizá no lo sigue, ¿cómo estuvieron evolucionando los últimos meses en particular? A ver, déjame que les haga, si querés, en vez de mirar el árbol, un poquito el bosque. Dale. Este es un gobierno y es un presidente que hasta ahora, y después se habla un poquito más del árbol, ha tenido bastante estabilidad en su apoyo social. No ha empezado muy alto, empezó con niveles de apoyo sociales más bajos que lo que generalmente empiezan los otros presidentes, que empiezan muy arriba y después van cayendo, pero tampoco cayó demasiado, en ningún momento. Sus peores momentos fueron los 3-4 meses previos a la elección del año pasado, en donde se generó, y después si querés discutimos las razones, un nivel de incertidumbre económica y política muy grande, que se disipó en gran parte, primero con la intervención de los Estados Unidos, de Bessent y el apoyo de Trump, y después con el resultado electoral. En sí mismo, claro. Y ahora, después de estos últimos 3 meses, el presidente vuelve al piso de su aprobación y al piso de su imagen desde que llegó al gobierno, luego de 3 o 4 meses bastante complicados para el gobierno, que ahora les detallo. En todo ese proceso, la aprobación máxima que el gobierno llegó a tener en algún momento, que el presidente llegó a tener en nuestros indicadores, es del 60%. Y en todo ese proceso, el nivel más bajo que el presidente tuvo es el que tiene actualmente, que nos da 44%. No es el nivel de varianza que hemos visto en otros gobiernos. No te digo el caso extremo de Alberto Fernández, que en 2 años pasó de ser el registro más alto de aprobación que tenemos para cualquier presidente en los últimos 20 años, el primer mes y medio de la pandemia, y pasó a tener el menor nivel de aprobación ya sobre el final de su mandato. Así que ese es el contexto general. El gobierno tuvo un 2025 sorprendentemente positivo, porque implementó un programa de estabilización exitoso que se manifestó en la sociedad de la forma más clara, que fue el descenso muy fuerte de la inflación. Y yo te diría que esa caída de inflación de casi un 300% y una expectativa casi instalada de que íbamos a una hiperinflación, a una inflación del 30%,
fue lo que explicó el éxito del gobierno en términos de opinión pública en sus primeros 2 años, combinado, si querés, con la esperanza y la expectativa de que Argentina se está encaminando, dependiendo de a quién le preguntes, o hacia un sendero de normalización, y combinado con una variable no económica que la gente le reconoce al gobierno, que tiene que ver con el orden. Piquetes en la calle. El orden en la calle y el orden en la vida. O sea, este gobierno hasta ahora lo que hizo fue tranquilizar la vida de la gente. Es buen punto. La gente ve que sobre todo con la caída de la inflación, pero la vida está un poco más estable, un poco más ordenada, un poco más predecible. No es la asfixia de la inflación, o el día que te levantás vas a comprar algo y no te venden porque no hay precio, porque estás en medio de una crisis. Y ese orden también se ve en las calles cuando este gobierno logró desactivar la gran mayoría de la protesta social, los piquetes, que no solo los sufríamos los porteños en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se sufría en gran medida en la mayoría de las ciudades capitales de las provincias. Así que ese, si querés, en líneas generales, es el sustento, la construcción que el gobierno ha tenido. Luego de la volatilidad y la incertidumbre del 2025, a mi entender, en gran medida autogenerado por decisiones político-electorales del gobierno, de en un mismo año ir por todo. ¿O qué quiere decir por todo? Enfrentar a aliados que había tenido políticamente en su primer año y medio de gobierno, enfrentarlos electoralmente. Entonces, ¿vos decís esta disputa entre Karina y Santiago Caputo? No. Te hablo de la historia, de la opinión, de lo que fue este gobierno. Te estoy hablando de un gobierno que venía muy bien, muy exitosamente. Los aliados de partidos políticos. Aliados de partidos políticos. El año pasado el gobierno decidió competir electoralmente y desafiar electoralmente al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y a 19 de los 24 gobernadores. Eso generó la historia del año pasado, que no, la podemos repasar. Bueno, ¿o no? pero ahí lo que tenés con los 19 gobernadores es esa disputa de si íbamos con ellos o si los enfrentábamos. Bueno, eso fue la decisión que un sector del gobierno empujaba, que terminó predominando. Ahí es donde vino la falta de apoyo en el Congreso, las leyes, los vetos, la caída de popularidad, la incertidumbre, la volatilidad, la desconfianza de los mercados, toda la historia del año pasado, finalmente la victoria electoral, y ahí es lo que te quiero retomar la historia de los últimos meses. El gobierno hace no mucho tiempo atrás, hace 6 meses, 7 meses atrás, ganó la elección de mitad de término, recibió un mensaje muy profundo de apoyo de Donald Trump, que eso alinea a los factores de poder muy claramente cuando ven que Estados Unidos juega de la forma que juega, y se reconstituyeron la mesa de negociación, por ambas partes, porque el propio gobierno en un primer momento postelectoral dijo: cometimos algunos errores que hay que arreglar, que no nos podemos volver a poner esto, porque creo que al gobierno le recomendaron gente que por ahí el gobierno respeta más o escucha más que a otra gente, diciendo tienen que ampliar consenso, tienen que sacar un presupuesto del Congreso. Me parece que había una línea clara de recomendación, y porque los gobernadores tuvieron también los incentivos y la necesidad de volver a la mesa de negociación. Fuimos al verano mayor fortaleza política del gobierno, donde el gobierno y el presidente recuperó la aprobación que había perdido en esos meses previos a las elecciones, donde el gobierno construyó la primer minoría en ambas cámaras, es cierto, donde tenemos y se constituyó el Senado más pro reforma de Argentina desde los 90, donde el gobierno logró sacar gran parte de los objetivos que tuvo y se propuso durante el verano, empezando por el presupuesto, reforma laboral, ley de glaciares clave para la minería, y donde había hasta incluso preparado, déjeme decirlo así, la fiestita de la Argentina Week, yo creo que como momento de salida o de regreso a los mercados. Ahora, en ese contexto de enorme fortaleza política, porque además como resultado de la elección, la ilusión de que el peronismo se volvía a unificar claramente se desmoronó, y el peronismo volvió a su estado de naturaleza de los últimos años, que es un nivel de confrontación, disgregación, atomización, falta de identidad que los una. Bueno, todo eso colaboró para que, yo te diría, entre noviembre, diciembre, enero, febrero, el gobierno estuviera en su momento de mayor fortaleza política, no sé si económica, pero mayor fortaleza política. Los últimos 3-4 meses, eso se disipó. Y pasamos de, como te dije, un presidente que había recuperado y vuelto a sus máximos, a un presidente que hoy está en sus mínimos. Que igual son altos. Que igual en son forma altos, relativa, pero no son altos. No, como te dije recién, en nuestra encuesta en Poliarquía nos da todavía una aprobación de 44% del presidente, su imagen un poco por abajo, la imagen del gobierno más por abajo.
Pero no es un lujo que el gobierno se pueda dar seguir teniendo 3, 4 meses seguidos de caída. No es común tener 3, 4 meses seguidos de caída. Los gobiernos caen 1 o 2 meses, suben 1, caen 1 o 2 meses. Esto es una mini crisis de campo. Obviamente. ¿A vos te da como otros consultores que esa caída se detuvo o en tus análisis se sigue? Bueno, nuestra encuesta última, la de mayo, la de junio está en campo ahora, muestra que las caídas empezaron a ser menores y algunos datos empezaron a recuperar. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor subió 1% o 1,5%. El índice de confianza en el gobierno siguió cayendo todavía un poco. Pero yo creo que se está estabilizando. Habrá que ver si este mes es el primer mes en mucho tiempo que el gobierno logra mejorar esos índices. Ahora, ¿cuál es el nivel de dramatismo de esos índices? Yo te diría, primero, vos me decís, bueno, los niveles todavía no son tan bajos. No, no son tan bajos. O sea, este no es un gobierno terminado, no es un gobierno acabado, no es un gobierno que la gente ya lo tachó, no le dio la cosa. Ahora, es un gobierno que se deterioró mucho en los últimos meses. Déjenme que les doy una magnitud para que entiendan. Nosotros preguntamos un montón de preguntas, un montón de indicadores. Más o menos el promedio de cuando uno pregunta cómo está el país, cuáles son las expectativas de la gente, cómo ve la economía, cómo ve el tema inflacionario que se afectó mucho en cómo la gente ve la inflación o el éxito de la inflación o lo que la gente percibe que la inflación va a seguir para adelante, cuando ves el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza del gobierno, todos esos indicadores en los últimos 3, 4 meses cayeron en promedio 15%. Es mucho. No cayó un 15%. 15% menos de la gente pasó de una posición positiva, pasó a una posición neutra o negativa. ¿Sí? 15% de la gente pasó de una posición positiva a una neutra o negativa. Eso cuando se traslada a la aprobación del presidente no son 15, son 10. Y cuando eso se traslada al apoyo electoral potencial para el gobierno en una reelección, son 5. ¿Por qué? Sí, porque las elasticidades funcionan así, porque no todo el mundo que dice que el país en el último momento está empeorando, no está tan optimista, necesariamente culpa al presidente. Entonces hay una parte que sigue aprobando o apoyando al presidente, y no necesariamente todos los que dejan de aprobar al presidente, puestos en una oferta electoral que no ven atractiva a los demás, dicen, bueno, entre Milei y otros candidatos, no, elijo a Milei. Entonces, y no es un fenómeno exclusivo de Milei esto que te estoy escribiendo. Suele pasar. A los gobiernos se los castiga más que al líder. La imagen de los gobiernos suele caer más rápido y más profundamente que la imagen del presidente, en el común de los casos. Así que ese es un poco 15 puntos menos de gente, o el 15% de los argentinos, empeorando sus perspectivas, su visión sobre el país, la economía, su estado anímico, etcétera, etcétera. Eso se trasladó en caída de 10 puntos del presidente y se trasladó en caída de 5 puntos de voto. Dicho en forma más cruda, hace unos meses atrás las estimaciones daban que el presidente y el gobierno, si las elecciones ocurrieran ya, estaba ganando en una primera vuelta. Hoy las estimaciones te dicen que no está ganando en una primera vuelta, que tiene que ir a competir en una segunda vuelta. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasó esto? Y ahí hay dos cuestiones para entender. Una es las razones de la caída. ¿Fueron solo políticas o también económicas? Yo te diría que son un poco de ambas. Y afectando a demografías distintas. La economía pegándole al votante de Milei que viene de sectores con una demografía de sectores bajos, medios bajos, autónomos, independientes, ex votantes del peronismo o que pertenecen a una cultura más peronista, desilusionados con todo lo que fue el fracaso del peronismo de los últimos gobiernos, que habían confiado en el presidente principalmente por su carácter disruptivo, pero principalmente con la expectativa de una mejora económica. A esa gente le está apretando el bolsillo. Pero el proceso inflacionario que bajó de 300 a 30, ¿eso no se refleja en las encuestas? Sí, pero de ese indicador que yo te digo, para mí es el más importante del gobierno y el que le dio crédito y credibilidad a Milei en sus 2 primeros años, en los últimos 3, 4 meses se deterioró fuertemente. Fuertemente. Ahora el último mes volvió a mejorar. Volvió a mejorar ver ahora que una inflación del 3.4 pasando al 2.6 y tal vez este mes al 2.1, eso debería tener un impacto positivo en tus encuestas. Yo soy muy economicista en cómo analizo la opinión pública y aparte la experiencia de la serie de tiempo largo te lo muestran. Salario real. ¿Hace cuántos meses les pregunto a ustedes que el salario real es negativo?
¿Hace cuántos meses la inflación le viene ganando? En la parte registrada hace varios meses, bueno. En los informales no. Pero podemos resumir un semestre que fue cuando aceleró un poquito la inflación de 1,5 hasta 3,6. Ahí el propio presidente lo dijo en entrevista de residentes. Ahí hubo un problema en la caída de la actividad de estos meses. Eso te apretó y te afectó a los sectores, te diría, por abajo. A una demografía de la sociedad que apoya al gobierno, que apoyaba al gobierno. Algunos lo siguen apoyando, pero dicen, pero con menos seguridad. Otros dicen, no, ya no me gusta, o mi paciencia se está agotando. Ahí tenés, por abajo, la economía. Por arriba, la política. ¿Qué significa por arriba por la política? Los sectores de clase media, media alta, urbanos, tradicionalmente, que son votantes del antiperonismo, que vienen o que habían votado a Juntos por el Cambio, que votaron a Patricia Bullrich en las elecciones del 2023, les empezó a afectar otro tipo de agenda, principalmente. Obviamente la económica afecta. Les afecta la vuelta a la agresividad del gobierno y del presidente, que ocurrió en estos meses. Le afecta temas institucionales, las acusaciones de falta de transparencia y de corrupción dentro del gobierno, temas de denuncias, como te dije, la falta de respuesta clara frente a las denuncias, temas como el que se están discutiendo esta semana de arbitrariedades en designación de jueces, porque en principio, como el gobierno no explica por qué, lo que se instala es que el gobierno saca un pliego de una jueza porque es cuñada de un periodista, o sea, no hay razones concretas, formales. Ahí, entonces, todo ese globo institucional, transparencia y una afectación importante a otro de los pilares del gobierno, que es la lucha contra la casta y la idea de que son diferentes. Entonces, sí, es cierto, hay niveles de corrupción, pero para la mayoría de la gente no estás medio embarazado. Sí. ¿Estás o no estás embarazado? Entonces, ahí todo eso afectó a los niveles altos. Para resumir el dato más importante de esto y que además tiene consecuencias políticas, yo les dije, la aprobación de Milei en estos meses cayó en promedio 10 puntos. Entre la gente que votó a Patricia Bullrich hace 2 años, la aprobación cayó 23 puntos. Claro. Los ñoños. Eso, a los que le importan los medios más allá de los fines, donde los medios también son importantes y no solo el fin es importante. Pero este dato que te acabo de decir también en gran medida explica los movimientos y las decisiones de la senadora Patricia Bullrich de estas últimas semanas. Claro. Cuando ella, que representa ese electorado, ve que gran parte de ese electorado empieza a tener cuestionamientos. Entonces tiene que salir y decir, miren, yo no puedo quedar avalando dudas o falta de transparencia o falta de respuesta frente a eso. Yo no puedo quedar avalando una arbitrariedad en esos temas. Porque son demografías distintos, electorados distintos. Y ahí va la pregunta de fondo que yo tengo con este gobierno, que es, ¿cuál es la estrategia del gobierno hacia el año que viene para acumular y juntar nuevamente esas distintas demografías y ser competitivos electoralmente? No quiero decir que no lo sean, en la actualidad, que sí lo son, y como les dije, hace 3 meses ganaban en primera vuelta y hoy van primeros, pero en un balotaje. O sea, hoy en tu balotaje, Milei contra Kicillof te da... Sí, en los escenarios hasta ahora, que no los mido todos los meses, falta un montón, pero lo que voy midiendo es esta idea. Incluso el índice de confianza del gobierno sirve como un predictor muy bueno de cuánto apoyo está teniendo electoralmente los gobiernos. Pero acá el punto para mí crucial en términos ya no de opinión pública, sino de análisis político es cuál es la estrategia del gobierno hacia adelante. Pero antes de pensar una estrategia político-electoral, el gobierno vuelve a la estrategia electoral del 25, vuelve a decirle a los gobernadores, che, muy lindo el paseo que hicimos juntos, que nos apoyamos, que sacamos la reforma, las leyes, pero ahora empezamos a competir y eso cambia todos los incentivos de todos y se empiezan a alterar toda la dinámica. O el gobierno amplía acuerdos que el año pasado solo hizo con 3 gobernadores. Esa es una cuestión, pero antes de tomar esas decisiones, el gobierno tiene que resolver otra cosa, que es la pelea interna. Sí. Porque gran parte, yo creo, de los problemas de estos últimos 3-4 meses son errores autoinfligidos, son tiros en los pies que en gran medida el gobierno se fue dando. Las variables económicas no responden al proceso de lo que pasó el año pasado en gran medida, puede ser alguna otra cosa, pero todas las variables políticas en gran medida tienen que ver para mí con problemas de coordinación, problemas internos, peleas que son expuestas públicamente. Entonces, mientras eso no esté solucionado, es más difícil todavía pensar cómo el gobierno soluciona. Y a mí me quedaron 80 preguntas para hacerte, pero me están torturando por la cucaracha y por atrás de las cámaras de que nos tenemos que ir a un corte ya. Muchísimas gracias. Riquísima la discusión y te esperamos pronto para que sigamos charlando de esto. Dale, gracias, Alejandro. Por favor. Vamos a...
Tengo que gozar y confiar en mí, hacerlo por mi fan dispuesto a morir. Quiero duplicar y salir de ahí. No pongo más tiempo de lo que perdí, aunque digan que no. En mi doma no descansa un legado que aguarda mi no. Si quiero ver a los míos coronados. Presentamos el nuevo Cif Active Gel, el detergente que hace 10 veces más espuma. Cada gota se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma de máxima duración. Descubrí el poder desengrasante del nuevo Cif Active Gel, el mejor de la historia. Este invierno vas a verlos a ellos. Se los conoce como Winter Victims. Víctimas de que la ropa no se les secó. Para ellos, existe una línea de lava secarropas que permite una mayor carga en menor espacio. Argentina, si pasa lo que todos queremos que pase, agarro esta calle y camino 50 kilómetros todo derecho. Listo. ¿Estás buscando una piscina, campeón? No, no. Si compras un TV Noblex de 100 pulgadas y pasa lo que todos queremos que pase, te damos el doble de lo que pagaste. Noblex. Elegimos creer en que el golazo tarde o temprano va a llegar. Gana viajes a Estados Unidos y muchos premios más. Leo, ¿sos vos? Ratón, ¿vos también? Dame un Gancia y disimulá. Elegimos creer, elegimos Gancia. Necesito que llegar. Yo sé que tenemos un equipazo, pero tenían 2 seguidas. Perdón que me meta, ¿eh? Manu, ¿cuánto tiempo tenían para darle vuelta al partido a Serbia? 8 décimas de segundo. ¿Por? Eso también era jodida, ¿eh? Está difícil, 2 seguidas. Difícil es que no te vayas de vacaciones a Holanda, eso sí que es difícil. Difícil puede ser, pero hay un detalle. Somos Argentina. ¡Aguante Argentina! Y si la razón hace dudar, el corazón siempre va para adelante. Quilmes. Bueno, y se nos fue el tiempo, pero digamos, si tuvieras que elegir una frase para decir qué te quedás, con qué te llevas de este programa. La verdad que yo siento que Argentina está prendiendo el motor de las exportaciones. Después de un siglo, nuevamente el motor que va a empujar el crecimiento son las exportaciones y la inversión. A mí me queda resonando la conversación con el titular de Poliarquía, con Alejandro, que digamos, este gobierno tiene todo en sus manos para lograr la reelección, pero tiene que tomar el toro por las astas si realmente quiere hacerlo. Nos vemos nada más que en una semana, en 7 días, volvemos acá en Economistas, en la TV pública, y ustedes se quedan en la continuidad con el noticiero.